Buenas noches para todos, todas. Bienvenidos a la plataforma de un curso de Milagros Universal, un portal de luz, un espacio para tu transformación interior, dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos de diferentes países. Me acompaña en la técnica Aides Ballesteros desde la ciudad de Facatativá, aquí cerca de Bogotá. En la transmisión por YouTube, Lucerito López, desde la ciudad de Cali, Colombia. Y quien les habla, Rafael Romero, que los estará acompañando esta noche. Te recomiendo que enciendas su cámara. Así nos incluimos en la experiencia, nos unimos a nuestros hermanitos, fortaleces tu vínculo y te puedes mirar en el espejo de Dios. Para esta noche tengo el gran gusto y agrado de presentarles a una gran maestra, la maestra Verónica Mejía, que se encuentra en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y que ha escogido el tema muy interesantísimo, cuando pierdes a alguien que amas. Verónica, la sesión es toda tuya. Gracias, Rafael, por esa introducción y gracias, Aide, por estar ahí acompañándonos y a Lucero, que sin ustedes, sin su gran apoyo, pues esto no se estaría dando. Gracias a la plataforma por darme esta oportunidad de estar aquí compartiendo este tema que, ay, Dios mío, es extremadamente profundo. Los que han estado en sesiones anteriores conmigo saben que yo tiendo a ser un poco pedagógica y me enfoco mucho en la teoría del curso, claro que también en explicar la práctica, pero para mí la pedagogía y la teoría del curso es indispensable para llegar a cualquier parte con este curso, ¿verdad? Pero de vez en cuando, y específicamente porque esta experiencia es algo que me ha tocado tantísimo y que se me dio la dirección de, ok, comparte esto porque es una sanación que es no solamente para mí, que se la ofrezco a toda mi familia, eh, a mis hermanos, a mis padres, a mi mamá, a todas mis tías y a todas las personas ah, que han sido tocadas por esta experiencia de del ver a un ser partir que amábamos inmensamente. Y también es un regalo que le ofrezco a todos ustedes, que todos hemos perdido a alguien en la vida, a muchos. y, y que creo que la muerte es algo con lo que cada persona no, no es algo que tus papás te puedan enseñar a procesar, no es algo que la vida te enseña cómo procesar, es un proceso interno de asimilación, de que solamente tú mismo puedes llegar a how do you say that in Spanish? To grapple with a situation. Bueno, sí, la idea no es la palabra, pero es, es un proceso muy individual, ese es el punto. Y creo que una experiencia como esta, que ha sido tan significativa para mí, pues no era de más que de compartirla aquí.
porque es algo que siento que le puede ayudar a muchísimas, muchísimas personas. Así que bueno, podemos comenzar. Vamos a ver si no se me corre mucho el maquillaje. Así que bueno, gracias por estar aquí, por sacar de su tiempo para escucharme. Y es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Así que gracias, gracias. Ok, cuando yo tenía 4 años, yo no vivía con ambos de mis padres, solamente vivía con mi mamá y con mis abuelos. Y un día, cuando mi mamá me llevaba al colegio, yo estaba sentada en la parte de atrás del carro y me acuerdo que mi mamá me dijo, pero tu papá ya no está. Sí, no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas, pero solamente esa fue la memoria que se me quedó de que él ya no estaba vivo. Y creo que como una niña tan chiquita puede lidiar con esa situación en ese momento, creo que hice lo mejor que pude. Y de esa época yo realmente tengo muy, muy pocas memorias con mi papá. Mi mamá, ellos estuvieron juntos un tiempo muy corto realmente. Y una de las memorias más preciadas que tengo fue de verlos a mi mamá y a mi papá juntos. Era de hecho la primera y última vez que los pude ver juntos y que me fueron a recoger a la guardería, o creo que era como preescolar en ese tiempo en Cali. Y me acuerdo que él estaba vestido todo de blanco y yo estaba así corriendo porque estaba muy contenta de verlo. Y mi mamá me dijo, no, no, no. Eh, Creo que le acaban de hacer una cirugía, algo así, pues no quería que le saltara encima. Y Verónica creció y ese rol paterno lo pasó a tener muchísimo mi abuelo y mi tío, con los cuales en ese entonces vivía. Mucho tiempo después, no sé, creo que ya cuando tenía 12 años, algo así más o menos, em, siempre tenía la oportunidad de compartir con el lado paterno de mi familia y de hecho mi prima adorada, la más adorada que tengo, es por parte de mi papá y prácticamente crecimos como hermanas. Em, Mi papá tenía otros 2 hijos, mi hermana mayor y mi hermanito pequeño, y con ellos pude compartir algún tiempo, pero no realmente mucho porque todos pues éramos de diferentes mamás y creo que para todas sí tuvo que haber sido una situación extremadamente difícil, lo cual pues impedía que nosotros como hijos tuviésemos una relación cercana. Y me acuerdo que ya teniendo más cognición en mi cabeza, me contaron la historia de cómo había muerto mi papá. Y antes de seguir con esta historia, um, quiero hacerles saber a mi familia, a los que me estén escuchando y los que vayan a escuchar en el futuro, de que sé que esta no es solamente mi historia, sí, de que todos ustedes han sido afectados y han sido parte de todo esto, y quiero ser lo más sensible y delicada posible con esta historia y que obviamente la cuento desde mi perspectiva, ¿sí? Creo que fue mi tía
una de mis tías, la que me contó que a mi papá le habían dado muerte a bala, un tiro en la cabeza, ¿sí? En el certificado de defunción dice laceración cerebral. Y yo tenía 4 años, mi hermano aún estaba en el vientre de su mamá y fue en camino a una cita que ella tenía al médico, saliendo con mi papá, que una persona vino y le disparó en la cabeza. Algo, pues, que es extremadamente trágico. Sí, no me puedo imaginar lo que eso pudo haber sido para la mamá de mi hermano. Y que había sido a raíz de un dinero que aparentemente no le querían pagar y que había sido una persona que había mandado a otra persona a matarlo. Y bueno, de nuevo, ¿qué hace uno con una información así? Nada. Yo creo que a lo largo de mi vida obviamente había una tristeza, pero la inhabilidad y la poca madurez que una persona tiene a esa edad, pues te lleva a que simplemente te enfocas en sobrevivir y se niega todo este dolor, todas esas emociones que nacen a raíz de una experiencia tan traumática en la infancia como esa. Y a través de esa negación y esa inhabilidad de procesar a lo largo de nuestra vida, pues se dan unas adaptaciones um, que no son adecuadas, ¿sí? Es como que a través de ese dolor tan grande que no eres capaz de procesar, generas ciertas actitudes dentro de tu vida que aparentemente tratan de lidiar con el problema, pero que realmente no hacen nada, simplemente lo cubren y no son nada constructivas en tu vida, ¿sí? Y para mí esa ausencia y esa añoranza por no haber realmente tenido una relación con mi papá, por no haberlo sentido en mi vida, um, por ver a mi mamá sola, me llevó a que dentro de mi propia manera de ser, pues siempre estaba buscando hombres para llenar ese vacío que experimentaba. Y desde muy chiquitica era como que siempre quería tener novio y creo que tuve como 5 novios desde los 13 años a los 17 y eh, era ah, como ese chocolate que tú te tratas de comer y de comer y de comer y que sabes que no te está haciendo nada bien, pero te lo sigues queriendo tratar de comer. Era algo así. Y también ya de más adulta, la rabia que yo sentía, porque de cierta manera, cuando ya estaba más grande, era como que yo culpaba a mi papá por haberse metido en las situaciones que se metió, en las cuales em, lo llevaron al punto de que pues una persona lo mandó a matar, ¿verdad? Um, Y era como que yo cargaba esa rabia inconsciente, ¿sí? Y eso me llevaba a que en las relaciones que tenía con otros hombres siempre había esta desconfianza, como que en algún momento yo presentía que algo se me iba a ser arrebatado. Y entonces en lugar de ser una relación de amor, era una relación de, o sea, ¿qué puedo obtener de ti? ¿Sí? Antes de que me arrebates algo. Y obviamente yo no sabía que eso era lo que estaba haciendo. Estas son cosas que he llegado a entender después de mucho tiempo. Pero el punto es que
cuando esas no lidiamos con nuestras emociones, y que pues era imposible que se me pidiese a mí lidiar con esas emociones en ese tiempo porque no sabía cómo, no tenía las herramientas. Pero esa clase de cosas no resueltas en nuestro interior pues causan ciertas actitudes destructivas, maladaptivas en el resto de nuestras vidas. Y obviamente pues es un ciclo tenaz que puede tener alcances muy grandes dependiendo de la situación individual. Estoy muy agradecida con todas mis tías de que a pesar de que mi papá no estuviese ahí, siempre hicieron lo que pudieron para que yo tuviese una relación cercana con la mamá de mi papá, con mi abuelita, con todo ese lado de la familia. Y afortunadamente pues ese lazo nunca se ha perdido, sigue estando ahí. Y con mis hermanos ha sido muy lindo porque ahora que ya casi todos estamos grandes, nos llevamos como 3, 4 años entre sí, yo soy la de la mitad, pues se ha dado este deseo por tener una relación mucho más constante, la cual no hubo cuando éramos pequeños. Y, y pues eso es una bendición muy grande. Pero bueno, la historia en sí por la cual decidí compartir todo esto fue que hace unos cuantos meses venía lidiando con una situación en mi vida, con una persona con la cual aparentemente no había resolución con esa situación. Y a la vez, no sé por qué, un día me comencé a cuestionar, sí, porque si han estado en otras sesiones, creo que tal vez en algún momento mencioné esto de que, ok, mi papá lo mataron cuando yo tenía 4 años. Y aunque aparentemente era como que no había un dolor ahí, como que todo estaba en paz, yo sabía que en realidad era algo que yo no me estaba permitiendo sentir y que había toda esta negación y esta como meter todo bajo el tapete y que eso no estaba bien, ¿sí? Porque ya sabemos que todo lo que se guarda bajo el tapete pues se pudre. Entonces, eh, eso a la par con esta situación que estaba teniendo, algo por ahí me dijo que esta situación que yo estaba teniendo con esta persona, la raíz de todo eso era mi relación con mi papá. Y el abandono que yo había experimentado, el no tener una relación con él, bla, 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 y que todo eso me había llevado a tener esta tendencia, esta manera de ver a esta persona pues, de cómo la veía. Y entonces, es muy lindo porque el Espíritu Santo siempre se representa de la manera en que más puede ser útil para nosotros, ¿verdad? Y yo he tenido la experiencia de que a mí me encantan las series de Netflix y me encanta la serie de Grey's Anatomy, no sé si se la han visto, es muy buena. Y había un episodio ya sobre los finales de las últimas temporadas que sacaron, en donde esta chica estaba que casi se moría y ella tenía una experiencia de estar del otro lado y de encontrarse con todos esos seres que ya... Y creo que eso estaba ahí en mi inconsciente. Y me di cuenta de que yo en toda mi vida, aunque siempre lo quise, nunca había tenido una experiencia con mi papá, o sea, ni de verlo, ni de soñarme con él. Hasta había tomado yagé para tener una experiencia con mi papá. Mi hermanito en sus cumpleaños, me acuerdo de que su deseo era yo quiero ver a mi papá, bla, bla, bla. Y eso nunca se había dado. Entonces yo estaba súper conmocionada con esta situación que estaba teniendo con esta persona y
algo dentro de mí dijo, papá, ayúdame con esto porque no sé qué hacer y sé que tiene que ver contigo, ¿sí? Obviamente sabemos que todo realmente tiene que ver es con nosotros y la relación que tenemos con Dios, etcétera, etcétera, pero en nuestro nivel de este sueño, pues eso se representa en las relaciones que tenemos los unos con los otros. Y eso fue justo unos días antes de su cumpleaños, lo que hubiese sido el cumpleaños de mi papá. Ah, y lo que se dio después de eso, que ya se los voy a contar después de que les muestre unas cuantas fotos, fue, bueno, lo que me ha traído aquí hoy. Así que les voy a compartir un momento my screen. Mi pantalla la pueden ver. Ok, bueno. Este era mi papá, que se llama Lázaro Gerardo Mejía. Sí. Y bueno, ahí no sé cuántos años tenía, pero pueden ver que era un súper, súper, súper churro. Que mujer que no se enamorara de él no tenía gusto. Y creo que esa foto se la tomaron afuera de la cárcel. Él estuvo en la cárcel en Estados Unidos por X o Y. Y eso pueden ver ahí como el hilo de lo que resultó pasando con su vida. Pero sí, era muy bello y pueden ver que me parezco a él, ¿cierto? Esta foto la encontré hoy porque la estaba pensando, yo sé que yo tengo esa foto en alguna parte, yo sé que la tengo en alguna parte y la encontré justo cuando me estaba maquillando ahorita y le di la vuelta a la foto y yo, no, esta es su hermosa letra, para mi madre, su hijo adorado. Contame con su acento palmirano si tenés esta foto para ampliártela, para mandarte una. Lázaro Mejía. Aquí está mi papá, esa soy yo, mi hermana María Lina. Ese fue un estudio fotográfico que nos hizo hacer mi tía, que siempre quería unir a la familia. Tía, te amo, gracias. Y por último, mis abuelitos, que fueron los que pues me criaron en gran parte y llenaron ese espacio de rol de crianza que había dejado mi papá. Y bueno, entonces, volvemos aquí. Cuando yo pedí ayuda, sí, desde el fondo de mi corazón, que ya no quería lidiar con esa situación más y que quería la ayuda de mi papá específicamente. Cabe resaltar que yo llevo haciendo un curso de milagros casi 15 años. Y obviamente a lo largo de este proceso ha habido un acercamiento mucho más grande a lo que no vemos, ¿sí? A que realmente la vida no es este cuerpo y ha habido menos miedo a lo que hay más allá del telón. Porque sé que si no fuese por toda la experiencia que he tenido, pues una experiencia así me hubiese espantado muchísimo, porque yo soy súper miedosa. Y bueno, estaba en mi sillón, ¿sí? Meditando con esta idea y, y de repente fue algo que no fue algo auditivo, no era lo que yo estaba viendo, pero literalmente era como que todo mi cuerpo sentía la presencia, la experiencia, el ser de mi papá. Y duró por ahí como 1 hora y media. Y fue algo que es
es muy difícil de describir con palabras, eh, pero fue como toda una descarga de yo nunca te he abandonado, de yo siempre he estado ahí, de que este problema, este comportamiento maladaptivo que crees que tienes a raíz de una ausencia que se dio en tu vida, no tiene por qué ser así porque yo siempre he estado ahí. Y, y era como él mostrándome todos los instantes que habían sido importantes en mi vida, en donde yo pensé que él no estaba, y era él mostrándome que sí había estado. Y, y al principio yo le decía, ok, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y entonces él me decía que él había pasado mucho tiempo tratando de arreglar lo que había pasado y que había llegado a un punto en donde se había dado cuenta de que no podía arreglar esas cosas, ¿sí? De que ya así estaba y de que lo único que él podía hacer realmente era darse a amarse, darse a sí mismo a amarnos a nosotros, y que eso era lo que había hecho y que así había encontrado su propia liberación. Simplemente olvidando el pasado, soltando no, lo que aparentemente no fue tan bonito, y simplemente dándose a la experiencia en la que él estaba ahora y a través de la cual podía seguir teniendo contacto con nosotros, aunque no lo viésemos. Y me dijo que yo podía hacer lo mismo, ¿sí? Que yo podía igual ser libre como él, ¿sí? Y obviamente esta situación específica que yo estaba atravesando estaba incluida en eso. Si yo también me permitía hacer lo mismo, que era soltar ese pasado y aceptar que él nunca había faltado en mi vida, que yo podía ser libre de todas uh, estos trastornos infantiles de niñez, si me permitía experimentar el amor que él me estaba dando en ese momento y que siempre, siempre me había dado. Y además, muchos saben de la relación que yo he tenido con mi mamá, que ha sido muy bella, pero tampoco ha sido la más fácil. Y fue muy hermoso porque con mi mamá hemos sanado muchísimo, 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 muchísimo lo que ha sido esta relación de madre e hija. De hecho, hay toda una sesión en YouTube acerca de nuestra relación. Pero había esa sensación de que aún quedaba como una pequeña cosa en nuestra relación que aún no había sanado. Y a través de esa experiencia con mi papá, no solamente él me mostró, o sea, que nunca me ha faltado nada en mi camino de vida, en el sentido de que todas esas figuras paternas que yo había necesitado para crecer, para aprender, siempre eso se había dado. Ya hubiese sido a través de mi abuelo, de amigos de mi mamá, de personas que yo ya había conocido, o sea, ese apoyo que él me hubiese dado, siempre, siempre estuvo ahí. Pero también me mostró, y que fue hermoso porque o sea, mostraba el amor que él le había tenido a mi mamá, eh, sin obviar las otras mamás que sé que también las amo muchísimo. Él me mostraba que esa idea que yo tenía de mi mamá, que mi mamá supuestamente había cambiado y no me había amado como yo hubiese querido que me amara, etcétera, etcétera, que no había sido cierta, que
que siempre, porque hubo una época que mi mamá y yo estuvimos, ella estaba en Estados Unidos, yo estaba en Colombia viviendo con mis abuelos, y fue una época de mucho distanciamiento y de mucho dolor. Pero él me mostraba que mi mamá siempre me había amado, que me había extrañado cada día que no había estado conmigo, que siempre tuvo las mejores intenciones, que había hecho lo mejor que había podido. Y el yo estar escuchando, sintiendo eso venir de mi papá, es algo eh, que no les puedo explicar en palabras. No, pues no las hay. Pero solamente les puedo decir de que después de eso fue como que un peso gigantesco se me quitó de encima y, y era como que wow, o sea, podía ver a mi mamá en toda su radiante esplendor y ver la inocencia, la verdad, el verdadero amor que siempre ha habido ahí. Y, y bueno, entonces por esa vez, esa experiencia con mi papá terminó ahí y bueno, lloré como por 100.000 horas y me quedé con esta sensación de que yo estaba en él, porque otra de las cosas que sucedió dentro de esa experiencia fue que él me mostraba que él había seguido avanzando dentro de su camino de vida, ya no estando en el cuerpo, y que había aprendido muchísimo y que él ahora era muy grande y que yo literalmente cabía dentro de él y que nunca me tenía por qué sentir sola, que siempre él estaba ahí ofreciéndome toda esta sabiduría con la cual, a la cual él había llegado y la cual había aprendido y que yo era parte de eso. Y bueno, y que esta situación que estaba teniendo no tenía por qué ser así para nada. Bueno, después de esa experiencia que me tomó varios días procesar, luego, no sé, que otro día estaba teniendo un problema en el trabajo con algo, no me acuerdo específicamente, pero el trasfondo de ese conflicto que estaba teniendo, lo que me llegó era que, ok, mi papá ahorita me ha mostrado de que él siempre había estado ahí, bla, 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 y ahora era tiempo para mí, para yo realmente aceptar que el paso que él tomó estaba bien, que en pocas palabras era mi turno de soltarlo a él, de dejarlo ir. Y entonces ahí regresó esta memoria de la rabia que yo había experimentado, ¿sí? De ese, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tus acciones llevaron a que te mataran? ¿Sí? ¿Y por qué me dejaste sola? Um, y entonces se dio una experiencia hermosísima de aceptación de mi parte, de que yo no podía, no tenía los medios de cómo juzgar lo que hubiese sido lo mejor para él, ¿sí? De eh, que él ahora era mucho mejor por el hecho de haber muerto, de que él había podido avanzar muchísimo más en su proceso de vida, en su camino a la iluminación, por el hecho de él haber podido morir y haber apartadose de la experiencia mundana como tal y de estar dentro de un cuerpo y verse limitado por todas las limitaciones que tiene un cuerpo. Y que yo no podía juzgar eso. Um, y fue como esta gran aceptación de, ok, papá, yo no sé cuál es tu camino, ¿sí? Pero yo lo acepto.
y, y te puedo soltar para que tú sigas y hagas lo que tengas que hacer para ti. Y bueno, eso fue una grandísima liberación, porque creo que en nuestra vida, o sea, siempre las relaciones son de dos caminos, de dos carriles, y no es solamente que una persona te dé amor, sino que tú lo puedas aceptar. Y si tú pretendes que la otra persona sea diferente o cambiar su propio camino de vida, pues nunca vas a poder realmente aceptar el amor de esa persona. Y esa parte fue pues muy crucial. Um, Quiero leer por un momento esta hermosa, es parte de la lección 109, que dice así. Rafa, si tienes por ahí un poquito de música instrumental, si quieres poner de fondo. Gracias. Dice, hoy descansas en la paz de Dios, tranquilo y sin miedo. Cada uno de tus hermanos viene a descansar y a ofrecerte su descanso. Aquí todos descansamos juntos, pues así es como nuestro descanso se vuelve total. Y lo que hoy damos ya lo hemos recibido. El tiempo no es guardián de lo que damos hoy. Damos a los que aún no han nacido y a los que ya partieron, a todo pensamiento de Dios y a la mente en la que estos pensamientos nacieron y en donde descansan. Y les recordamos su lugar de descanso cada vez que decimos a nosotros mismos, descanso en Dios. Y esa era exactamente la experiencia que yo estaba teniendo con mi papá, de que él estaba perfecto, de que no había nada que hubiese podido cambiar ni lo más mínimo de su ser, de lo que él era, es y siempre va a ser. Y que ese estado era eterno, inmutable y que siempre iba a ser así y que yo era parte de eso. Y a partir de esa certeza, esa experiencia que estaba teniendo, llegó como a la tercer parte de lo que concluye mi experiencia con mi papá. Y, y creo que es tal vez una de las partes más difíciles, duras, controversiales de todo el proceso. Y fue que pensé sobre acerca de la persona que jaló el gatillo y de la persona que mandó a que esa persona jalara el gatillo. Y, y entonces vi lo que aún había en mi corazón en relación a eso.
Y fue como este gran deseo de soltar y de liberar toda esa historia. Y de pensar en esa persona que tomó la decisión, sí, de acabar con la vida corporal de mi papá y de sentir tal vez toda la rabia que esa persona tenía o todo el miedo, toda la sensación de amenaza que esa persona tenía que estar experimentando para pensar que su vida estaría mejor terminando la vida de otra persona. Y de cuán aterrorizada esa persona había tenido que estar para tomar esa decisión, ¿sí? De acabar con la vida de mi papá para que esa persona estuviese en un mejor estado de supervivencia o etcétera. Y, y de sentir compasión por esa persona. Porque entre más entramos en este curso de milagros, es como que sabemos los estragos del ego y esta condición de mata o te matarán, en la cual nuestra culpa nos sume y de que esa persona tenía que haber estado experimentando algo así. Y, y que su rabia, su odio, su miedo era tanto que, que ni esa misma persona se lo aguantaba, ¿sí? Y que para deshacerse de ese sentimiento, pero no sentirse culpable, tuvo que involucrar a otra persona que no tenía nada que ver con el tema a cargar la culpa de hacer el acto como tal. Y si no estoy mal, la persona que físicamente le disparó a mi papá era un joven. Y no me alcanzo a imaginar lo que, no sé, si esa persona era a lo que se dedicaba en su vida, a matar a personas y siempre que alguien necesitaba matar a otro, pues lo contrataban a él, no sé. Pero psicológicamente no me imagino lo que hace, lo que hace en la mente de una persona joven el cargar con la culpa de haber acabado con la vida de otra persona delante de una madre embarazada y de todas los derivados de esa culpa en la vida de esa persona y en la vida de la familia de esa persona. Y aunque obviamente esto no exime la responsabilidad física de esas personas por haber hecho lo que hicieron y de las ramificaciones legales que eso hubiese tenido, hasta el día de hoy no sé, realmente no creo que esa persona en términos de la ley haya pagado por lo que hizo, pero que yo no quería que esa persona siguiera cargando con esa culpa, porque no me quitaron a mi papá, porque no pudieron destruir lo que mi papá realmente era. Y que si lo que mi papá realmente era aún seguía viviendo y que yo lo estaba sintiendo y experimentando, que ellos no tenían que cargar con esa culpa de creer que habían aniquilado la vida de alguien. Y eso fue muy fuerte. um, Porque es ofrecer un perdón que va muchísimo más allá de mí y es de realmente querer ver la inocencia de mi hermano, de todos mis hermanos, sin importar la naturaleza extrema de la situación que ocurrió.
y de por fin realmente experimentar y tener la certeza de que mi papá no se ha ido, de que él sigue siendo íntegro y completo y gigante, que no cabe en este cuarto, en esta habitación, en ninguna parte. Y que esa compañía siempre está ahí para mí, para mis hermanos, para mis tíos, para mis tías, para mi abuelita, con la que ahorita está, y, y que todos nosotros tenemos esa misma posibilidad de conexión con todas las personas a las cuales creemos que hemos perdido. Y que sus pensamientos, su amor están ahí para ayudarnos y que no están a más de una céntima de distancia. Creo que esto es un homenaje a mi papá. Ya son, creo que 24, casi 25 años que pasó esto. Y no sé, estoy segura que si no fuera por este caminar de la estrecha mano de este curso y de Jesús, que podría estar teniendo esta experiencia y, y que siento extrema gratitud porque una de las cosas que me llevaron a cuestionar la validez del sistema de pensamiento de este mundo fue esa ausencia que en un momento sentí de mi papá y cómo él, a través de su ausencia, que no fue ausencia, me ha dado un regalo hermoso. De hecho, cuando me estaba, bueno, cuando me invitaron a estar en la plataforma para esta ocasión, estaba sentada y me pregunté, ok, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué quiero compartir con mis amados hermanos? Y como he tenido a mi papá como de este amigo imaginario con el que hablo casi todo el día, fue como que lo sentí así en espera, como que esperando que yo diese la respuesta obvia. Y era que era la hora para que yo hiciese algo junto con mi papá, ¿sí? Porque nunca había tenido la oportunidad de hacer algo con mi papá. Y siento verdaderamente que esto es algo que estoy haciendo junto con él y que era un regalo, que era tiempo que se diera. Y bueno, Helen Schuckman, la escriba de este amado curso, escribió, este es un poema que fue adaptado. En inglés se llama Requiem y dice así: a quien acaba de dejar su cuerpo, viniste apenas por un tiempo. Cuando llamó Jesús, partiste con alegría. Pues quién querría quedarse a ver el ciclo de las noches y los días lejos de su verdadero hogar. Dejaría a Dios vagar a su criatura por ahí sin llenarla de su propia luz. Con gratitud cerraste los ojos cansados cuando por fin te dijo, ven. Toda pena y lamento han cesado de morar en tu memoria. Aquel que te llamó te ha puesto en libertad. Porque te amo, te dejo ir. Porque lo amo, sé que estaré bien. Porque Él te ama, la gloria va contigo. Le doy gracias porque nos diste tu sonrisa hasta ver su sonrisa.
así también vendrá por mí dentro de un tiempo. Por ahora, llevo su sonrisa y la tuya en mi corazón agradecido para alumbrar el camino de los viajeros. Está en el libro Los regalos de Dios, que son poemas que escribió Helen. Creo que les he compartido todo lo que pensaba compartirles y son justo las 8. A ver, abro el chat. Si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer. Pero vi por aquí una pregunta que dice, espérate. Pero era que si llegaste a conocer a la persona, al culpable. No la encontré, pero era esa. Sí. Físicamente no, de nombre tampoco. Sin embargo, tengo una imagen en mi mente, pero no, físicamente no. Y aprovecho de que Jason está mencionando este libro de Padres e Hijos de Ken Wapnick. Se los recomiendo 100%. Para los que no saben, bueno, Ken Wapnick es tal vez uno de los más grandes maestros y primeros maestros de Un Curso de Milagros, que tiene más de 30 libros acerca del curso. Y este de Padres e Hijos, nuestra clase más difícil, es uno de los libros que más me ha impactado en mi vida, sobre todo en relación con mis abuelos, que fueron la figura familiar más grandes, más cercanas en mi vida. Y ahí había un juzgo de culpabilidad que a través de ese libro, bueno, pude ver y asimilar y poder liberar muchísimas cosas. Así que se lo recomiendo 150,000%. Son 2 tomos. Jason tiene una pregunta, dice, ¿cómo cambió tu percepción del incidente antes y después de conocer el curso? Pues a ver, eh, puede ser una buena respuesta como no tanto, en el sentido de que yo vine a conocer el curso de milagros cuando tenía 7 años. Comencé a hacerlo realmente cuando tenía 14 y de yo decirte, bueno, ¿cuál era mi percepción antes de eso? Pues creo que era la percepción que todos tenemos, que no estamos estudiando un sistema no dual, y es que soy víctima, me mataron a mi papá, soy desvalida, obviamente no voy a ser normal como los demás niños, no tengo un hogar completo, y siempre voy a ser carente, ¿sí? Y obviamente después de que conocí el curso, pues todas estas ideas comenzaron a ser cuestionadas y a darse como un marco de referencia nuevo sobre el cual yo iba a continuar creciendo mi experiencia. Sin embargo, esta fue una experiencia tan traumática que yo nunca, hasta ahora, que tengo 28 años, en los últimos años, es cuando realmente me he podido permitir experimentar el estrago interno de esa situación. Y
fue literalmente, o sea, a través de esta experiencia que creo que avancé 50.000 años en cuanto a mi relación con la idea de la muerte y con la idea de sí, de que este cuerpo cesa y de que no somos este cuerpo. Y bueno, ¿cómo lo veo ahora? Pues, o sea, es diferentísimo porque lo siento como una bendición. O sea, si no hubiese sido porque a mi papá lo matan, porque mi mamá pierde a quien había sido su esposo, em, y luego perdió a mi primo que tenía muy poca edad también. Si no hubiesen sido por esas muertes, yo nunca hubiese buscado algo más, ¿sí? Si no hubiese sido por ese dolor de daga que te abre, que te parte, que te dobla las entrañas, yo hubiese estado tal vez mucho más conforme con este mundo, ¿sí? Y, o sea, todos los que realmente se dedican al estudio de este curso es porque se dan cuenta de que hay algo increíblemente errado con este mundo, ¿sí? O sea, que esto no puede ser lo que Dios creó para nosotros. Y si no hubiese sido por esa experiencia y por y por todas las demás experiencias, ¿sí? De esta proyección errónea que yo había hecho sobre todos estos otros hombres en mi vida a partir de la ausencia de mi papá que había experimentado cuando había sido niña, eh, nunca se hubiesen dado estas increíbles sanaciones que me han llevado a liberar mi culpa, a realmente experimentarme como diferente de esto, ¿sí? A saber que este cuerpo es un vehículo y no es lo que yo realmente soy. O sea, nada de eso se hubiese dado. Así que eh, obviamente el estudio de este curso pues ha cambiado mi perspectiva en cuanto a esa situación de una manera gigantesca. Y bueno, sí, gracias por todos los mensajes de gracias. Es, es algo muy increíble para mí poder compartir esto con ustedes porque sé que tiene unas repercusiones muy grandes que yo misma no me puedo imaginar, pero sé que es algo que tenía que hacer y estoy feliz de poder haberlo hecho con mi papá. Así que gracias por ser testigos de esto y nada, creo que el mensaje más profundo de todo esto, porque también he tenido experiencias con mis abuelos que ya no están, es que a veces nos enfocamos tanto en el pasado y en el dolor que hubo, que lo utilizamos como una defensa para no experimentar el amor presente que todos esos seres nos están dando y que obviamente son un símbolo del inconmensurable y eterno amor que Dios nos tiene. Así que gracias. Gracias, Marita, por invitarme hoy. Gracias a todos ustedes por escucharme. Gracias, Rafael. Gracias, Aide. Gracias, Lucero. Gracias a ti, Vero, por esta bella sesión, por exponerte, porque desde la experiencia nos hiciste sentir tus sentimientos, tus lágrimas fueron, o sea, una cosa muy bonita. Muchísimas gracias, Vera, por esta sesión tan bella. A ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos muy sanados. Muchas gracias y te esperamos por acá. Esta es tu Amén. casa. Que así Esta es tu sea. casa. Gracias. Gracias a todos. Ah, bueno, gracias. Bueno.
después de esto, quiero invitarlos a nuestra acostumbrada sesión de luz. Perdón, Rafita, Cuéntame, Airecita. perdón, te interrumpo. Es que quería preguntarte si sabes algo del regalo que viene. No, no tengo ni idea. Cuéntame, ¿de qué se trata? Pues solo te puedo comentar que será los viernes en la tarde. Nada más, no sé nada más, pero es un regalo que viene muy importante. Ah, bueno. O sea que nos toca esperarnos hasta el viernes, pues, en la tarde. Bueno, Solo estaremos te muy puedo decir pendientes eso. a ver qué más regalos del cielo nos llegan. Muchísimas gracias. Bueno, Tienen que poner todos el reloj, pues, para que no se pierdan el regalo del viernes. viernes en la tarde hay sorpresa. Ni idea qué va a ser, pero bueno, algo del cielo.